Dios te bendiga, acá te saluda el pastor Samuel González y bienvenido a este segundo módulo de cómo hacer discípulos. Ha sido un recorrido extraordinario y hoy empezamos con un tema que de verdad es uno de los más raros. Sobre todo no se habla mucho acerca del tema, pero vamos a hablar sobre Maestro Sombra, el arte de la provocación. ¿Alguna vez has asociado la provocación? Aquellos líderes, maestros, profesores, aquellas figuras de cualquier ámbito que son agitadores del corazón de las personas. De esto te quiero hablar y para empezar, vamos de una vez con el mejor ejemplo de todos y es Jesús, el gran provocador. Mira que vamos a ver dos historias en Mateo capítulo 14 y te invito a que te sumes conmigo a este viaje. Dice Mateo 14, verso 14. Leamos juntos. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida». Jesús le contestó: «No tienen que irse. Denles ustedes de comer». Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Ahí me salté del verso 16 al verso 20. Valga la acotación. Verso 21. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Ahora, mira esto que es interesante. Jesús viene en Mateo capítulo 14 y sana a las personas, ayuda a uno, ayuda al otro y dice que tuvo compasión de las personas y ayudó a todos los que estaban enfermos. Pero cuando ya empieza a atardecer, ¿verdad? Viene el momento de la verdad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con todas estas multitudes que están siguiendo a Jesús. Ahí es donde los discípulos le sugieren a Jesús: Jesús, mándalos a sus casas, que se vayan a sus pueblos, que vayan a comer, que busquen su propia comida. Y mira el momento, mira la calidad, mira la filosofía que tenían los discípulos. O sea, ¿qué cultura de servicio tenían los discípulos? Ahí es cuando Jesús viene e interrumpe y hace la primera provocación. Dice: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Y ahí es donde se complica la cosa, porque una cosa es que Jesús esté haciendo los milagros y de repente mira a multitudes con hambre y no hay nada de dónde sacar, ¿verdad? No hay nada de recursos para alimentar a esa multitud de personas y Jesús dice: no tienen que irse para su casa, ustedes denle de comer. Eso es como cuando estás en la iglesia o estás en un equipo de trabajo y viene el pastor y está orando por las personas, está enseñando y de repente dice: tú, el de la esquina, acércate aquí, ora por el endemoniado. Y tú dices: ¿qué? ¿Yo? ¿Orar por el endemoniado? ¿Y quién soy yo para orar por el endemoniado? Y después dice: tú, ve al enfermo y busca al enfermo y ora por el enfermo. Y después tú, aquella hermana que necesita una provisión para realizarse un examen, ve y tú ayuda, ora por ella, acompáñale, préstale el carro. ¿Yo? ¿Cómo es eso? Y ahí es donde viene la provocación, cuando el maestro te saca de tu lugar, te saca de tu comodidad, te saca de lo que estás acostumbrado y te provoca un cambio de cultura. Porque mira, por los discípulos la gente se iba a su casa, pero por Cristo nadie se iba a su casa con hambre. Entonces nosotros tenemos una cultura y la provocación viene a romper nuestra cultura y a sembrar y a provocar y a enraizar en nosotros un paradigma diferente que viene del cielo, y es: aquí nadie se va a su casa sin comer. Entonces, cuando vemos esto, la provocación se trata entonces de que Jesús se quita de la escena y delega la responsabilidad, la autoridad y la fe en los discípulos. Está bien, yo hice milagros, yo sané a las personas, pero ahora usa tu propia fe. Eso es la provocación. Yo usé mis recursos, yo usé el don, yo usé la gracia, la autoridad que Dios me dio. Ahora usa tu propia gracia, tu propio don, tu propia habilidad de parte de Dios. Vamos, usa tu propia fe. Entonces, mira esta frase: no tienen que irse, denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que estaba provocando Jesús en ellos? Jesús estaba provocando la fe y estaba provocando la compasión. Porque no respondieron ni con fe ni con compasión. Dijeron: dejemos que se vayan.
demos la instrucción de que se vayan a otro lugar. No había ni compasión, la compasión que movió a Jesús a los milagros, y no había la fe que provocaba lo sobrenatural. Así que bendito sea el Señor y todos los que nos provocan para despertar en nosotros virtudes, dones y el carácter que no estaba en nosotros. Jesús estaba provocando en ellos la fe y la compasión. Entonces, Jesús movilizó a sus discípulos a la acción. De la enseñanza, Él venía de enseñar, enseñaba, pero ya viene el momento donde te toca a ti tomar acción, donde ya dejas de estudiar los libros y te toca hacer lo que has enseñado, lo que ha sido enseñado, lo que has aprendido. Entonces, así pasó con mi papá, que ha sido uno de los más grandes provocadores y me sigue provocando. Es mi padre espiritual también, mi pastor, siempre me ha formado. Y recuerdo que una vez le llegué a mi papá con un caso de un vecino. Le llegué así como los discípulos le llegaron a Jesús. Y le dije a mi papá, tengo un vecino que me tiene hasta aquí. No lo aguanto, no lo soporto. Hace esto, hace aquello, hace esto, hace lo otro. Y mi papá me dijo muy sabiamente, bueno, el problema no es tu vecino, el problema eres tú. Y yo, ¿cómo que el problema voy a ser yo? Qué insulto más grande, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, qué gran provocación. Él me dijo, el problema no es tu vecino, el problema eres tú. ¿Ya oraste por él? Ay, no se quede en silencio, ¿verdad? ¿Ya lo visitaste? ¿Ya lo invitaste a la iglesia? ¿Ya le diste un gesto de servicio? Entonces el problema no es solamente el vecino, el problema somos también nosotros. El problema no es la gente, ¿verdad?, que tiene hambre. El problema es que tú no tienes un mayor nivel de servicio ni de fe para responder. El problema no es el país donde estamos, sino nuestra acción para responder las necesidades de nuestro país. Por eso no es solamente el problema, sino que vemos los problemas como cargas en vez de necesidades que Dios nos está llamando a cubrir. Y Dios necesita provocar un cambio en nosotros. Así como un día lo hizo mi papá, así como un día lo hizo Jesús. Tenemos que ser movilizados a dejar de hablar acerca de la compasión y tocar la puerta de nuestros vecinos y decirle, estoy orando por ti. Ahí las cosas cambian para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a otra escena, Mateo capítulo 14. Seguimos en el mismo capítulo, vamos a ver lo que pasó después. Jesús no estaba contento con todo lo que había pasado, quería un poco más de adrenalina, más acción. Y viene la música de los videojuegos cuando se sube a otro nivel y suena... Nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2? Mateo 14, verso 22 al 24. Después de esto, leamos. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso cuando Jesús, luego de sanar a la gente, luego del milagro de los panes y los peces, Jesús no sabía que vendría una tormenta? Jesús no sabría que enviaba a sus discípulos a sendo problema, que los enviaba a un gran conflicto entre viento y una barca que se podía voltear y el terror que eso suponía. Jesús no sabía eso. Pues claro que sabía. Entonces Jesús envió intencionalmente, ojo, ¿recuerdan esa palabra? Jesús envió intencionalmente a sus discípulos a la tormenta. Mientras él subía al monte para orar por ellos. Repito, Jesús envió intencionalmente a sus discípulos a la tormenta mientras él subía al monte para interceder por ellos. Entonces nos damos cuenta que el provocador no solo envía, el provocador también respalda. El provocador también da una cobertura. El provocador también está dando oración. No solamente te envía al caos, también levanta sus manos por ti. Y recuerdo que mi papá también, mi padre espiritual, muchas veces estaba enviándome a actividades, a evangelismos, a momentos de oración, visitas de algunas personas, alguna actividad misionera, pero sé que no solamente me enviaba lo que para mí era un gran reto, un gran conflicto, una gran actividad que me iba a costar un nuevo nivel de fe, de adrenalina, de gestión, de dedicación, de obediencia, de sacrificio, sino que también al enviarme yo puedo garantizar y sé con todo mi corazón que Él también, mientras me veía en los momentos de prueba, mientras me veía en los retos de fe, mientras me veía luchar contra mis gigantes, Él estaba levantando sus manos por mí y orando. Es el mismo Jesús que te envía la tormenta, pero no te envía solo.
Él está orando por ti en el monte y levanta sus manos. Así que gracias, Señor, por todos aquellos que nos forman, nos levantan y no solamente nos envían a la obra, sino que levantan sus manos y no bajan sus manos para formarnos, para que tú nos respaldes, para que tú nos ayudes. El provocador no solamente envía, también respalda. Y es que Jesús nos tiene que provocar y lanzarnos también a tormentas solos, ¿sí? Tiene que enviarnos solos para que podamos ser verdaderamente provocados. Porque la fe es algo que se enseña, la fe es algo que se edifica, la fe es algo que viene a través del fundamento de las Escrituras y la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la fe tiene otra dimensión que no podemos ignorar. La fe no solo se enseña, la fe se provoca. Porque hay virtudes en la fe que no solamente se pueden enseñar en un pizarrón o una buena exposición de la palabra, sino que tienen que empujarse, tienen que provocarse, tiene que haber una escena que haga despertar el instinto de la fe y tenga que poner nuestra fe, no en teoría, sino en acción. Y eso solamente puede pasar cuando estás en una barca que se está tambaleando por una fuerte tempestad. Así que, mira esto. 3 fases que pasaron acá en esta sección de Mateo capítulo 14 que quiero que ahora repasemos. Primero, Jesús hacía los milagros solo. Vimos a Jesús sanar. Él sanaba, él ayudaba a las personas, él tenía compasión. Pero luego le preguntan sus discípulos, ¿ya lo podemos enviar a su casa? Jesús dice, no. Y cambia el enfoque. Ahora ustedes van a darle de comer. No es mi fe con la que sano. Ahora va a ser su fe con la que van a gestar el milagro para responder a estas personas. Entonces ahora es tu fe la que va a obrar, no la mía. Jesús sale de la escena, provoca a sus discípulos y le dice, ¿dónde está tu fe? No se lo dijo literalmente, pero sí los provocó en su fe. Y ahora Él les acompaña en esta prueba o este reto de alimentar a las multitudes. Luego Jesús, primero Jesús hace los milagros de sanidad. 2, acompaña a sus discípulos, pero hace que sus discípulos sean partícipes del milagro de la multiplicación. Los acompaña, los guía hasta el final. Pero por último, en el tercer paso, ahí mismo en Mateo capítulo 14, Jesús los envía solos. Primero lo hizo Jesús solo, luego los acompañó y luego dejó que ellos lo hicieran solo. 3 pruebas de fe en el mismo momento, en la misma escena, el mismo día. Son las 3 fases. La gente primero debe verte a ti, dar testimonio como provocador. Luego tú los provocas, pero los acompañas en el proceso y luego los envías hacia un ambiente donde sean retados, solos, pero tú sigues levantando tus manos. ¡Qué maravillosas 3 etapas! ¿Las puedes ver con claridad? Es algo que tenemos que imitar, ¿no? Y ya sabes que no puedes enviar a la gente a la tormenta si primero no has dado testimonio y no le has respaldado. Así que sigue las fases con mucho cuidado para que puedas tener un buen ejercicio de la provocación o agitar los corazones o de empujar a las personas para que dejen de tener una fe teórica o dejen de tener cualquier virtud teórica y tengan una movilización hacia el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios también, hay que decirlo, por todos los que tienen la humildad como Cristo de tomar el protagonismo, dar el ejemplo, dar el testimonio, marcar el modelo, el estándar de servicio, cuál es la cultura, dejarlo por sentado, levantar la bandera de qué es lo que se espera, pero luego quitarse de la escena. Y no todo el mundo tiene la humildad de quitarse del reflector para que otro suba. Y hay que saber esto, cuando tenemos la humildad de quitarnos, es que tenemos la humildad de verdad y la habilidad de formar y levantar a otros. Porque si nadie quiere quitarse el escenario, si nadie quiere quitarse de la titularidad, nunca podremos levantar nuevos discípulos. Por eso el discipulado y la provocación necesitan una gran dosis de humildad de parte de quien lo hace. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo te sientes? Ahora, vamos con una serie de puntos acerca de la provocación. Quiero mencionar como primer punto es que los discípulos son los protagonistas de su aprendizaje. Por eso es que se llama maestro sombra, porque es alguien que está alrededor. Yo te recomiendo que estudies un método de enseñanza pedagógico hecho por una mujer italiana, una pedagoga italiana que se llamaba Montessori. Montessori. Montessori.
Montessori, con doble S, Montessori. Ella era italiana y desarrolló un método de enseñanza que es bastante icónico. Se categoriza como educación alternativa, ¿no? Pero en este tipo de modelo, el maestro no es el protagonista, a diferencia de nuestros modelos occidentales, ¿no? de educación, donde el maestro habla, todos escuchen, ¿no? Sino que más bien es un poco, es muy diferente, ¿no? Porque el maestro ya deja de tener protagonismo y ahora es el alumno el que tiene protagonismo de su propio aprendizaje. Entonces, lo que quiero decir, los discípulos son los protagonistas, así como Jesús tomó parte, pero ahora los envió a ellos a que vivieran su propia fe, su propia experiencia, ¿no? Entonces, el maestro termina siendo un gestor del ambiente donde se va a desenvolver y se va a desarrollar el aprendizaje que queremos lograr. ¿Se entiende? Ok, en esta premisa quiero dejarte un fundamento muy importante. Es que no hay premio mayor o no hay premio más valorado que alcanzamos por nosotros mismos. De otro modo, ¿no? No hay mayor premio que el que alcanzas tú mismo. ¿Sí? Porque mira esta ilustración. Cuando yo tengo un testimonio ajeno, me puedo sentir ayudado y motivado. Pero cuando yo vivo mi propio testimonio, mi propia experiencia, la propia vivencia, ¿no? Entonces es que el conocimiento trasciende en mí. ¿Ah? Entonces, nosotros debemos dejar que la gente pueda vivir su propio aprendizaje, que pueda vivir su propia ruta para descubrirlo. Porque cuando yo tengo un premio y me lo gané, yo lo valoro. Suponte que tú tienes una casa que te regalaron la casa, la nevera, el televisor, todos los adornos, y tú estás en esa casa y te sientes, no te sientes satisfecho, porque no es tuyo, no te lo ganaste tú. Pero cuando tú te ganas a pulso lo que tienes, lo valoras con toda tu fuerza. Nada regalado es realmente valorado. Por eso cuando trabajamos las cosas y no las ganamos, las valoramos de una gran manera, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la experiencia, con la virtud, con los dones, con el conocimiento. Tú lo puedes impartir, pero nunca va a ser tan valioso como cuando el alumno, el discípulo, lo gane por sí mismo. O sea, encuentre, aprenda, reciba el entendimiento, sea transformado en su propia experiencia, su propia vivencia. Por eso quiero llevarte a esta segunda idea. Utiliza la magia de las preguntas para que resuelvan sus propios enigmas. Mira, lo fascinante de las preguntas es que las preguntas siempre sacan a la luz las zonas grises de nuestro pensamiento. ¿Cuál es el punto? Que nosotros normalmente creemos que tenemos convicciones, pero no es hasta que alguien nos hace una pregunta que decimos, si supiera que no lo tengo tan claro, porque me empuja a razonar más allá de lo que yo acostumbraba. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo te puedo decir que el cielo es azul. Y tú vas a decir, bueno, sí, el cielo es azul. ¿Quién no sabe eso? Obvio. Sí, amigo, pero las obviedades a veces no son tan obvias. ¿Qué te parece si en vez de decirte el cielo es azul, te pregunto a ti, amigo, ¿por qué el cielo es azul? Y cuando expongo la pregunta a través de un por qué, entonces realmente comienza a trabajar el cerebro y empieza a entrar un fuego artificial. ¡Wow! Y empieza a revolucionarse tu mente, ¿no? Porque nunca te habías preguntado por qué el cielo es azul. Muy diferente a que yo te diga el cielo es azul. Y todo el mundo va a decir, sí, claro. ¿Por qué? Entonces, las preguntas hacen relevante lo que no nos parecía relevante. Usa la magia de las preguntas para provocar. Lo mismo sucede si nosotros nos metemos en un bus, en un centro comercial, en algún lugar público, ¿no? Y le decimos a la gente, Dios es amor, Dios es amor. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Siempre lo han escuchado. ¿Cuántas veces han predicado, Dios tiene un propósito para ti, Dios te va a llevar a grandes cosas? Amigo, eso no es relevante. Eso no nos lleva a ninguna parte. ¿O crees que decirle Dios es amor a alguien en un bus o en las redes sociales ha cambiado su vida? No lo va a hacer porque se vuelve cliché. Y cliché significa una frase que se ha dicho tanto que ya perdió valor. Por lo tanto, cuando lo dices algo que no tiene valor. Entonces hay que preguntar y hay que abordar las cosas de manera diferente para provocar la reacción del valor de la idea
De modo que la misma idea que había sido trillada recobre su valor. Por ejemplo, la palabra cristiano está completamente degradada al día de hoy, porque lo que significa ser cristiano es cualquier otra cosa. Igual que la palabra caballero. Antes caballero era alguien que tenía un escudo de armas, que montaba un caballo, que defendía, ¿verdad?, un castillo. Eso era un caballero. Pero ahora un caballero es una persona cortés. Entonces en aquel tiempo había una palabra para cortés, pero ahora degradamos la palabra caballero y ahora la volvimos un sinónimo de cortés. Lo mismo pasa con cristiano. Cristiano antes significaba algo, pero ahora significa cualquier cosa. Y la gente dice, bueno, eso es ser un buen cristiano. Un buen cristiano terminó siendo ser una persona gentil. ¿Acaso gentil es todo lo que engloba la palabra cristiano? Por lo tanto, las palabras van perdiendo su valor. Igual que el Dios es amor. A la gente, como se ha dicho tanto, ya no tiene valor. Pero cuando tú abordas la situación y provocas entender el amor de Dios desde otro punto de vista, entonces la gente puede tomar de las aguas del amor de Dios cuando antes le parecía algo poco relevante. ¿Cómo lo puedes hacer? En vez de decir, el cielo es azul, preguntas, ¿por qué el cielo es azul? En vez de decir, Dios es amor, pregúntale a la gente e inicia una conversación. ¿Por qué Dios es amor? Y eso comienza a hacer trabajar tu cabeza, ¿no? Hace una gran revolución. ¿Por qué? Porque el problema es asumir. El problema es las asunciones. El problema son los paradigmas que ya tenemos. Entonces, cuando yo creo que sé, no veo necesario aprender, ojo. Pero cuando descubro que no sé, estoy dispuesto y abierto para el crecimiento. Lo voy a repetir. Cuando creo que sé, no tengo la humildad para aprender. Pero cuando descubro que no sé, entonces estoy abierto al crecimiento y al aprendizaje. ¿Ah? Esto es fascinante, es crucial, es muy importante y tenemos que romper las asunciones de la gente. ¿Qué es las asunciones? ¿Qué son los paradigmas? Bueno, lo que nosotros creemos que sabemos o que es totalmente sólido, pero a través de una buena pregunta podemos descubrir esa zona gris y comenzar a trabajar en la verdad del corazón y generar el interés que hace falta para descubrir la verdad. Porque la verdad, como dijo Cristo, no se consigue a gratilongo en la calle, no, hay que vender todo, hay que buscar una pala, hay que cavar hondo en ese terreno y encontrar el tesoro que está oculto bien debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos ser provocados a pensar diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que te lleves esta gran frase que a mí me ha marcado mucho y me ha ayudado mucho. Y la dijo nada más y nada menos que un gran ateo. Stephen Hawking dijo esto: el gran enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. ¿Ah? El gran enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Es decir, creer que se sabe. Y es lo mismo que pasa en nuestra cultura. La gente cree que está bien con Dios. La gente cree que es hija de Dios. La gente cree que todo el mundo se va a ir al cielo. Oye, son asunciones. Entonces es la provocación a través de las preguntas que planteamos alternativas. Y eso lo usábamos mucho en la universidad. No le predicamos a la gente diciéndole, oye, eres pecador, sino a través de preguntas los llevamos al entendimiento de que eran pecadores. Al entendimiento de que necesitaban un salvador. No es lo mismo que yo te lo diga a que te ayude a través de la provocación, a que lo descubras por ti mismo. Ese es nuestro trabajo. ¿Ven? Vamos con el segundo punto. El maestro, entonces, ya que no es protagonista, el maestro entonces es una sombra, un provocador. Esta es la segunda idea. Mira esto. Había un rabino al que le preguntaron, Rabí, ¿cuál es la función de un maestro? A lo que él respondió, imagínate todo lo que implica, lo que hace falta para que una bombilla se encienda. Y él dijo, para que la bombilla se encienda tiene que estar la bombilla puesta, pasar por toda la electricidad, llegar a la electricidad del edificio, luego va a una subestación, de la subestación va a otra estación más importante, de esa estación más importante va a una represa hidroeléctrica en la cual se genera la electricidad. Y en esa represa entonces se genera toda la electricidad que lleva la electricidad al bombillo, a la bombilla. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro es la persona que, poniendo la mano del alumno en el encendedor, ¿verdad? En ese switch, pone la mano,
le explica dónde está, le explica cómo funciona, le pone toda la electricidad en todo el recorrido y espera que el alumno mueva la mano. Muy bien, ya vimos el primer punto donde descubrimos que los discípulos son los protagonistas del aprendizaje. Pero en el punto 2, el maestro, nos damos cuenta, entonces es una sombra. Es alguien que rodea al alumno y que está generando, ¿verdad?, el espacio donde se provoque el aprendizaje. Así que el maestro es solo una sombra, un provocador. Y había hay un cuento, una historia de un rabí al que le preguntaron: Rabí, ¿cuál es el trabajo de un maestro? Y él respondió: mira, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que implica, verdad, para que una bombilla sea encendida? ¿Qué trabajo hay detrás para que sea encendida una bombilla? Para que haya luz en una habitación. Y él dijo: para que haya una luz encendida en una habitación, para que ese foco encienda, tiene que venir la energía eléctrica, ¿verdad?, a través de un cable. Pero ese cable se conecta a una subestación, ¿verdad?, que distribuye electricidad. Esa distribuidora viene también conectada a otra mayor distribuidora, mayor estación de electricidad, y esa a la vez está conectada a la fuente de la energía, donde hay unos generadores en alguna prensa hidroeléctrica, donde unas turbinas estén produciendo la electricidad. Y a pesar de todo este recorrido y todo este proceso, hace falta que alguien encienda el switch de la luz, que pase y encienda la luz. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo entonces del maestro? El maestro señala el switch, lleva al alumno hasta el switch, pone su mano y le enseña cómo encenderlo, de modo que en la habitación haya luz. Nuevamente, ves cómo el protagonista de toda la historia termina siendo el discípulo, porque es el discípulo el que termina encendiendo, ¿no? Pero el maestro le enseña, lo ubica, le pone la mano, ¿no?, y le dice: vamos, hazlo tú. Mira esta frase maravillosa de Alexandra K. Trenford. Dijo: los mejores maestros son los que te dicen dónde mirar, pero no te dicen qué ver. Esto es otra aproximación que me gusta mucho. Los mejores maestros son los que te dicen dónde mirar, pero no te dicen qué ver. Y esto habla sobre cómo debemos cuidar también de que como maestros no pasemos nuestros paradigmas a la gente. Y no criemos, escucha bien, no criemos ovejas en el mal sentido o gente que solamente repite lo que uno dice. Quiero aclarar de nuevo. El mejor maestro no es el que hace que la gente repita como un borrego lo que dice el maestro, sino más bien que tengan criterio propio. Entonces, un buen maestro no te dice, solamente te dice dónde mirar, pero no te dice con exactitud qué ver, de modo que tú puedas tener tu propia experiencia y tu propio recorrido. Te lo amplío de otra manera. Tenemos que formar gente con criterio y criterio propio. No solo gente que repite ideas, porque el que solo repite ideas usualmente no entiende las ideas, por lo tanto no sabrá defender las ideas y peor aún no sabrá transmitir esas ideas. Puedes devolverlo para volverlo a escuchar. Entonces, te doy un ejemplo. Uno de mis mentores, el pastor y maestro Luis Carlis, una vez conversando con él, yo le decía: mira, rayé esto en la Biblia, rayé aquello y hice estos apuntes. Él me dijo: bueno, personalmente yo no rayo la Biblia. Y le dije: ¿por qué no rayas la Biblia? Y me dijo: bueno, yo no rayo la Biblia porque si la rayo o escribo algo, cada vez que lea esa sección me voy a predisponer a siempre ver la misma idea. Entonces, por ejemplo, si yo resalto esto, cada vez que lea siempre voy a haber resaltado lo mismo y no voy a aprender algo nuevo en el texto. Entonces, él me enseñó a no rayar la Biblia. Es sumamente personal, ¿no? Es una cuestión muy personal, no tiene que hacerlo todo el mundo. Pero él me dio esa óptica, ¿no? Y es la misma idea, ¿no? Un maestro te enseña a dónde ver, pero no te dice qué ver. De modo que cuando leas, no vas a leer lo que él quiere que veas, sino que tú veas tus propias ideas, puedas resaltar tu propia historia, lo puedas contar a tu propia manera, la misma verdad, pero vuelvo y repito, bajo tu propia vivencia, ¿no? Entonces, lo mismo aplica a no rayar la Biblia como un consejo, ¿no? Para no predisponerme a siempre ver las mismas cosas ni enseñar las mismas cosas a la gente, sino dejar que la gente también pueda tener su propia experiencia con el Espíritu Santo. Mira esta frase también que me gusta mucho, quizás puede encerrar mejor lo que es la provocación, ¿no? A través de un poema. Lo dijo Guillaume Apollinaire.
Guillaume Apollinaire dijo esto. Acérquense al borde. No podemos, tenemos miedo. Acérquense al borde. No podemos, nos caeremos. Acérquense al borde. Y se acercaron, y él los empujó, y volaron. Esto lo dijo el poeta y filósofo francés Guillaume Apollinaire. Es maravilloso, hablando una vez más acerca de la provocación. Y se acercaron, y él los empujó, y volaron. Eso es lo que hace un maestro. Tercer punto, observemos los 3 pasos de la enseñanza profunda. ¿Cuáles son los 3 pasos de la enseñanza profunda, pastor? Usted preguntará. Los 3 pasos son, número 1, informar, concientizar y movilizar. Repítelo conmigo. No te escucho. Así dice Dora la exploradora. Informar, concientizar y movilizar. Ahora, informar es cuando tú expresas la importancia del texto, ¿no? Pero cuando concientizas es que la gente abrace la importancia del texto. Y cuando la gente abraza lo importante del texto, entonces la gente puede movilizarse en la práctica. Entonces, necesitamos ser orientadores del cambio, no los protagonistas. No solamente llenar a la gente de ideas, sino también encenderles en el fuego de la idea, de modo que puedan transmitir lo otro. No es agua que yo comparto, porque el agua siempre es limitada. Yo puedo llenar el vaso de tu entendimiento, ¿verdad? Pero si tú lo das, te vas a quedar vacío. Pero no funciona así. El entendimiento, la palabra no es agua, más bien es fuego. Porque yo te alumbro con el fuego, te muestro que hay una fuente de fuego, yo te comparto el fuego y luego cuando te logro movilizar es que tú compartas ese fuego con otros. Yo te informo, te alumbro, te concientizo, te conecto con esa llama, te conecto en la pasión por ese fuego y luego te movilizo cuando tú lo compartes con ellos. Entonces, la finalidad de todo discipulado, la finalidad de toda buena enseñanza no es informar, no es concientizar, es movilizar. Y sabes entonces, si lograste un buen discipulado, una buena enseñanza, no es porque la gente esté inspirada o porque la gente esté informada, sino porque la gente está movilizada. ¿Qué les parece eso? Entonces hay gente que se moviliza sin haber estado informado. Y hay gente que se informa pero no está movilizado. Entonces, recuerda bien, tenemos que movilizar, pero también tenemos que informar y concientizar a la gente. Porque si solamente nos movilizamos, entonces seremos activistas y no tendremos trascendencia. Pero si estamos concientizados, educados, capacitados por la palabra y nos movilizamos, seremos una iglesia trascendental. Te explico un ejemplo. ¿Cómo movilizamos a la iglesia? Bueno, en nuestra iglesia, en Casa Adonai, tenemos un servicio especial que se llama Servicio de Buenas Noticias. Este servicio se hace cada tanto tiempo, cada mes y medio, 2 meses, 3 meses, depende de cómo caiga nuestra programación. Y en este servicio se celebra todo lo bueno que pasó, lo que está pasando y todo lo bueno que pasará. Pero al final del servicio de Buenas Noticias, donde se cuentan todas estas clases de buenas noticias, también invitamos a la gente que tenga alguna clase de reto, donde sea parte de la buena noticia de la ciudad. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando termine el servicio le dejamos un reto. Por ejemplo, los que hemos hecho. Al terminar el servicio de buenas noticias, todo el mundo va a tener 1 kilo de alimento, va a ir a la comunidad inmediata, va a tocar la puerta de una persona y le va a decir, ¿qué desea?, pregunta el vecino. Respondiéndole el hermano de la iglesia le va a decir, quería traerle este regalo. ¿Y por qué me quiere traer este regalo? Bueno, porque quería traerle una buena noticia. Lo único que le pediré a cambio es que me deje orar por usted. Entonces, no solamente hablamos de ser buena noticia, sino que movilizamos a la iglesia para que practique, ejecute la buena noticia. Y esto se puede aplicar a un sinfín de campos. Entonces, nuestro servicio de buenas noticias, no solamente hablamos buenas noticias, sino que provocamos a la iglesia para que ese mismo día, en ese mismo rango horario, inmediatamente después de escuchar la palabra, sea una buena noticia. ¿Cómo lo aplicarías tú? Buena pregunta. Cuarto punto, debemos valorar la bondad de los problemas. Y usted me dirá, ¿bondad de los problemas? ¿Cuándo los problemas son buenos? Bueno, sí, los problemas son buenos. Y es que las adversidades nos unen, ¿sí? Mira esta imagen del fútbol americano, ¿verdad? Mira esta imagen también de gente tirando de la cuerda, ¿no? En este juego de ver quién puede tumbar al equipo contrario. Y esto nos enseña algo.
Cada vez que tenemos problemas, cada vez que tenemos un conflicto, rara vez buscamos resolver el conflicto solos. Normalmente buscamos ayuda. Y cuando nos metemos en problemas, entonces buscamos trabajar en equipo porque sabemos que solos no saldremos de allí. Entonces, debemos unirnos a luchar codo a codo por causas comunes. Allí la relación se profundiza. ¿Por qué? Porque los problemas, aunque usted no lo crea, o nos dividen completamente o nos unen íntimamente. Las adversidades nos unen. Y es que es así, nadie en la iglesia se hace amigo de otro hermano de la iglesia siendo amigos de pasillo, saludándonos. Hola hermano, Dios le bendiga. 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 Y cuando pasan 6 meses, 1 año en la iglesia, le preguntas, oye, ¿a quién conoce la iglesia? Si supieras que a nadie. ¿Y cuántas veces has conversado? Bueno, converso cada vez que voy al baño. Me encuentro al hermano fulanito, le digo, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Pum! Se acabó. Nos vemos en la entrada de la iglesia. Nos vimos una vez en el supermercado, pero nunca he lidiado con él. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer las relaciones? ¿Cómo podemos provocar que haya una mayor vinculación o mayor fraternidad en la iglesia? Bueno, con los problemas. Entonces, como provocadores, no menospreciemos el valor que tienen los problemas, porque los problemas son bondadosos para unir a la gente. ¿Sí? Las relaciones profundas nacen cuando tenemos retos comunes y los retos comunes nos ayudan a conectarnos en un trabajo en equipo para resolverlo y ahí se forjan relaciones que siempre valen la pena. Mira esta frase. Esta frase es un comentario que yo hago, ¿no? No es de otro autor. Antes de amigos, somos compañeros. Y antes de ser compañeros, somos conocidos. Son las causas o desafíos comunes que nos enlazan, vinculan, desarrollando relaciones más profundas. Leamos de nuevo. Antes de amigos, somos compañeros. Y antes de eso, somos conocidos. Son las causas o desafíos comunes que nos enlazan, vinculan, desarrollando relaciones más profundas. Mira, lo interesante es que lo mismo pasa con el bachillerato, cuando estamos haciendo alguna tarea, alguna tesis, incluso en la universidad. El tema es que podemos ser compañeros de clase, pero es cuando tenemos que hacer un trabajo juntos, que comenzamos a visitarnos, comenzamos a compartir, pedimos alguna pizza, ¿verdad? Salimos al parque, salimos a caminar, pero es cuando tenemos un problema en común que resolver. Por eso, ¿qué te quiero enseñar? Que como provocador, si quieres que la gente sea formada, no solamente saludes, no solamente hables con ellos, sino también ponlos a luchar a tu lado. Repítelo conmigo. Ponerlos a luchar a mi lado. Sí, que te acompañen en tu lucha. Sí, porque un maestro, ¿verdad? Puede hablarte sobre sus problemas. Pero cuando vemos una verdadera formación, ¿verdad? El maestro no solamente te habla de sus problemas, el maestro que está mentoreando tu vida te pone en sus zapatos y te hace vivir sus problemas, te hace luchar con lo que él lucha, de modo que tú puedas también tener la categoría, el nivel para enfrentarte a sus problemas. ¿Ah? Eso es lo que hace un padre espiritual, un mentor, un formador, un forjador de generaciones. No solamente habla de los problemas, sino que te mete en tus problemas, te mete en sus problemas, mejor dicho. ¿Ah? Como lo hablamos con Jesús, los puso a luchar a su lado. Él hizo los milagros, luego los puso a luchar para provocar la fe de ellos, alimentando a la gente, y luego los puso a luchar solos. Ese es el paso, no se te olvide. Entonces mira esto que yo siempre enseño, ¿no? Seguir a Jesús es luchar a su lado. Dígalo conmigo, seguir a Jesús es luchar a su lado. ¿Por qué? Porque para mí seguir a Jesús no es sentarse en la grama y esperar qué pan o qué pez va a caer, qué palabra va a soltar. No. Seguir a Jesús no es esas multitudes que caminaban persiguiéndolo, sino más bien seguir a Jesús es seguir sus pasos. Seguir a Jesús no es solamente esperar que me va a entregar, sino más bien ser de los que luchan a su lado. Seguirle es luchar a su lado. Y si tú dices que sigues al Señor Jesús, demuéstramelo. Luchando a su lado. Ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo, no es sentarse en la grama, es servir los panes y los peces. Y estar en la provocación, en la lucha. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Con qué fe vamos a sostener un milagro para tantas personas? Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Sigue a Jesús luchando a su lado. Es tener la intriga de cómo servir, de cómo resolver, de cómo saciar a la multitud. Es orar juntos con Él, es llorar juntos con Él, es luchar juntos con Él, es provocar los milagros juntos con Él, es servir los panes y los peces juntos con Él. Eso es ser un discípulo. ¿Cuántos dicen amén?
esta óptica, este paradigma, servir a Jesús, el luchar a su lado, de verdad a mí me afectó en un buen sentido bastante. Espero esta llama también la pueda compartir contigo. Amén. Quinto punto, discipulado holístico. Hablando acerca de la provocación. ¿Y qué es el concepto de holístico? Estoy seguro que no se maneja mucho, pero vamos a compartirlo. ¿Qué te parece? El discipulado holístico viene de la educación holística. ¿Y qué es holístico? Bueno, lo holístico tiene que ver con la integralidad, con la contextualización, con el uso de los recursos y el aprovechamiento del ambiente, ¿verdad? De todo lo que rodea, todo lo que sucede alrededor, en pro del aprendizaje. Es decir, no ignorar el contexto, no ignorar la realidad, no ignorar el ambiente donde suceden las cosas, ¿no? Sino más bien organizar el ambiente y la integralidad de todo lo que pasa en el ser para que sea educado o formado. ¿Qué es la educación holística? Vamos a definirlo ahora en palabra por palabra. Es una filosofía educacional y forma constructivista basada en la premisa de que, escucha, toda persona encuentra su identidad y el significado y sentido de su vida a través de nexos con la comunidad y el mundo natural. ¿Sí? Es una educación integradora, ¿no? Es decir, repito, encuentra su identidad y el significado y sentido de su vida a través de nexos con la comunidad y el mundo natural. Ahora, escucha bien, la enseñanza holística se basa en crear entonces los espacios para que suceda el aprendizaje. Vuelvo, repito, crear el caldo de cultivo para que suceda el aprendizaje. Así como Jesús vio la multitud y empujó a sus discípulos hacia la multitud, que era el suceso, para que sucediese el aprendizaje. Igual que los envía la tormenta era ese caldo de cultivo que estaba calibrado para que sucediese el aprendizaje. Entonces, la educación holística te mete en un lugar donde todo está ordenado, organizado, todas las piezas están puestas para que algo en ti se rompa, un paradigma deje de ser y entre una nueva forma de ver las cosas. Ahora, para ilustrar este tema de la educación holística, del discipulado holístico, quiero mostrarles un testimonio, ¿no? De cómo lo he llevado a cabo. Además, bueno, del testimonio de cómo hacemos en la iglesia un servicio de buenas noticias. También esta enseñanza de verdad que es sumamente especial. Mira, una vez estaba formando en un grupo de mentoreo a los jóvenes de la iglesia y un día los llevé a mi casa. Les dije que íbamos a hacer un compartir. Habían como 15 muchachos. Hicimos el compartir, todo el mundo comió, tenían algunas comidas más exóticas que otros, más elaboradas que otros. Y en ese compartir, cuando ya todo el mundo había comido, conversado, todo lo demás, les dije, muy bien, esto que hicimos es parte de la reunión de mentoreo de hoy. Esto fue parte de la enseñanza y sigue siendo parte de la enseñanza. Y yo dejé que cada uno compartiera y comiera en mi casa porque quiero enseñarles algo muy especial y algo muy importante. Hoy quiero hablarles acerca de la familiaridad. Y comencé a hablarles sobre el privilegio de tener la cercanía a los pastores de la iglesia, a los líderes, ¿no? Pero también de la responsabilidad de tener esa cercanía, porque no es solamente un gusto que tenían, sino también una carga que había que llevar, que es saber conocer la intimidad que otros quizás no tienen acceso. Entonces les comencé a dar una enseñanza bíblica acerca de la deshonra, sobre la familiaridad. Pero mira lo interesante, ¿dónde les enseñé? ¿Cuándo les enseñé? ¿Y cómo les enseñé? ¿Cuál fue el proceso de enseñarles la familiaridad? Yo pudiese haberlo hecho en la iglesia con un videobin, con un video, con una clase, con un testimonio, pero se los enseñé en mi casa. Y cuando los introduje por primera vez en mi casa, que conociesen mi casa, que conociesen mi intimidad, en ese momento fue que hablé acerca de la familiaridad. Y ahí dándole acceso primera vez, para muchos era la primera vez que entraban a la casa, y ahí fue donde introduje este tema y de una vez establecí los límites, ¿no? De cómo debía hacerse. Y les dije, yo puedo hablarles como amigo, también puedo hablarles como pastor, y es tarea de ustedes saber diferenciar cuándo les hablo como pastor y cuándo como amigo. Tengan cuidado de no interpretar una corrección como amigo cuando les hablo como pastor y no invertir los papeles. Una segunda enseñanza que fue más radical todavía, fue bastante más radical. Y yo quería enseñarles cómo lidiar con personas que se apartan de la iglesia. Y yo
lo que hice fue lo siguiente. Los llevé a una reunión en la iglesia de mentoreo y cada uno estaba haciendo exposiciones. Yo llego a esta reunión y llego todo distraído, se me van las ideas, no puedo seguir el protocolo de la reunión, sino más bien me muestro así como que, ahora, ¿quién va a exponer? Y la gente me veía así desorientado y bueno, ellos seguían. Ok, chévere. Y después pasaba el otro y yo decía, bien. No daba ninguna corrección. Medio felicitaba a las personas y decía, el siguiente. Era como muy por hacer las cosas. Me veían muy desconectado de la reunión. Y resulta que empecé a salir de la habitación y entraba de nuevo. Y salía y entraba. Y después agarraba mi teléfono y comenzaba a hacer llamadas. Y imagínense ustedes que estoy haciendo llamadas, ¿no? En el teléfono y les hacía así como que estoy llamando y nadie me contesta y me ponía así en el pasillo. Ellos sabían que yo estaba llamando, me veían distraído y veían el pastor llama, no le contestan. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué no le contestan? Y en esa llamada de ir, venir, yo me volví a sentar y después me ponía así en una silla y me tocaba las manos, miraba al piso, no hacía contacto visual, me temblaban las piernas y después volvía a salir, ya la gente me miraba raro, ¿qué está pasando con el pastor? Y ahí es cuando yo entro, miro al piso y lloro, estoy llorando, ojo, lo hice, y empiezo a decir, perdón, de verdad, perdóneme, lo hice mal, me equivoqué, no quería que pasara, pero me equivoqué. Creo que no podemos continuar con la reunión. Yanne se fue. No la consigo. Creo que me equivoqué y no dije nada y me fui. Me fui del salón. Y después me fui a una oficina que estaba al lado. Y yo estaba, Dios mío, rogando al Señor que no vaya a prender un caos en la iglesia. Yo había organizado, ¿no?, que en ese grupo hubiesen 2 personas que sabían lo que estaba pasando, que fueran como moderadores, no vaya a ser que se saliera de control. También yo consulté con mis padres espirituales mucho tiempo antes y planifiqué 6 meses antes esta actividad. Todos los días oraba de cómo lo podía hacer para que fuera efectivo. Yo salgo y dejé a mi infiltrado. De repente sale el hermano de mi esposa, sale mi cuñado y comienza, ¿qué hiciste con mi hermana? ¿Qué fue lo que pasó? Y estaba todo alterado y yo, cálmate. Entonces, mi esposa no había ido a la reunión porque estaba haciendo unas diligencias casualmente. Todo lo conecté, ¿no? Para que ellos se metieran en la historia, ¿no? Entonces ellos estaban desesperados y comenzaron a hablar todas las hipótesis. Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando yo vuelvo, mira lo bonito que pasó. Cuando yo vuelvo y estoy en el salón de nuevo con ellos, empecé a grabar lo que iba a pasar y grabé en audio. Y lo bonito fue que me llegaron varios y me dijeron, pastor, entendemos que puede estar pasando por una situación mala. Todos nos equivocamos, pero no creas que si tú fallas o te tienes que ir o no puedes estar, todo esto se va a caer. Nosotros vamos a seguir en pie con lo que tú has dejado hasta ahora. Entonces, ellos dijeron eso, me dijeron que tuviese tranquilidad, que me fuera. Otro dijo, pastor, nosotros vamos a orar por usted y le pedimos por favor que se vaya con 2 pastores, que se vayan y vayan a acompañarle a su casa y así puedan discutir el tema más en privado, porque aquí no creemos que sea el lugar, pero así lo puedan atender bien. Y que querían orar por mí. Entonces esas 2 personas que reaccionaron así me parecieron bastante ejemplares. Mira que yo lloré hasta en esa ocasión. Y ahí fue cuando, mirando a mi cómplice, los miré a los ojos y le dije, esto es parte de la enseñanza que tengo para hoy. Esto es parte de la clase. Entonces ellos quedaban sorprendidos. Había mucha gente que estaba llorando. Cuando escucharon eso, se quebraron más todavía y dicen, yo pensaba que el mundo se venía abajo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado en el lugar de esos muchachos, no? Que tú ves que tu pastor se fractura y todo lo que tú consideras la iglesia comienza a caerse a pedazos. ¿Cómo hubieses reaccionado? ¿Qué hubieses pensado de tu pastor? Mi pastor cayó en infidelidad, cayó en un problema con su esposa, le pegó, no sé, la empujó por un puente, la desapareció. ¿Qué habrá pasado? Todo lo que pasa por la mente y el corazón, las hormonas, con el torbellino de pensamientos e ideas que suceden allí. ¿Cómo se sentía esa gente?
Y varios de ellos empezaron a llorar cuando supieron que era una cuestión actuada para enseñanza. Lloraron porque se sintieron que juzgaron de más. Lloraron porque sintieron que el pastor estaba pasando por algo que ellos habían pasado y nadie los había atendido bien. Lloraron por infinidad de razones. Y más se quebraron cuando supieron que eran parte de la enseñanza. Y yo les dije, todo esto es de una enseñanza que quiero hablar con ustedes acerca de cómo atender a los apartados. Cómo atender a las personas que ya no están con nosotros. Cómo atender a las personas o cómo abordar a las personas que amamos pero que ya no están con nosotros en la iglesia. ¿Cómo abordamos estos casos? Y fue una excelente enseñanza. Pero no solamente la excelente enseñanza, sino fue una verdadera conjugación holística, ¿no? Cómo organicé el ambiente para llevarlos a sentir esto. Y ahora quiero que te memorices esto. Es solo cuando nos ponemos verdaderamente en los zapatos de la experiencia en que el aprendizaje se tatúa en la memoria. Repito, es solo cuando nos ponemos verdaderamente en los zapatos de la experiencia es que el aprendizaje se tatúa en la memoria. Entonces, ¿por qué necesitaba que ellos experimentaran de forma emocional, visceral, lo que es perder a su pastor? Bueno, repito, esto lo hice bajo cobertura, bajo oración, bajo consejo. Mis amigos pastores me decían, ojalá te salga bien, ojalá no te salga el tiro por la culata, como decimos nosotros, no se te vaya a voltear la tortilla, no vaya a haber un efecto colateral muy dañino, ojalá te salga bien. Y gracias al Señor salió bien. Pero bajo toda esta calibración, yo necesitaba que ellos vivieran la experiencia del duelo. Porque el tema de los apartados no es un tema intelectual o lógico, sino emocional. Entonces, yo no puedo debatir y enseñar con ellos un tema emocional, traumático y doloroso desde un punto de vista frío y calculado, sino que tenía que hacerles sentir la pérdida, el dolor, la angustia, la incógnita, la desesperación, de modo que pudiésemos hablar adecuadamente del tema. Por eso, no es solamente trabajo de informar, sino de concientizar. Y para concientizar acerca del dolor de alguien que se aparta de la iglesia, de la oveja perdida, yo logré esta conjugación, esta escena, esta actuación, donde incluso lloré, ojo. Yo me puse a pensar en canciones tristes, en momentos tristes, empecé a llorar y cuando me acerqué tenía los ojos llorosos. La gente decía, pastor, te mereces un Oscar. De verdad que sí, pero fue tremendamente tenso. Ahora, abro otra acotación. Lo hice para que tú no lo hagas. No lo hagas, por favor. No lo recomiendo. Salió bien, por la misericordia del Señor. Pero que te quede como ejemplo de cómo provocar el aprendizaje más que solamente contarlo. Nuevamente, repasemos esta frase una vez más. Es solo cuando nos ponemos en experiencia, en los zapatos de la experiencia, es que el aprendizaje se tatúa en la memoria. Tenemos que ponernos en el zapato de la experiencia para que el aprendizaje se tatúe. Y esto tiene mucho que ver con el sexto punto que se llama sorprendizaje, educación y emoción. Sexto punto, sorprendizaje. Y es lo que decía el maestro, el profesor Ramón Barrera en su charla TED, ¿no? Que no hay nada significativo que hayamos aprendido, no hay nada significativo que hayamos aprendido que no esté vinculado a emociones. Hay iglesias, repito de nuevo, hay iglesias que descartan las emociones porque dicen, bueno, que las emociones son malas. Pero ya va, las emociones no son malas, más bien son necesarias. Porque cuando Dios nos llama a amarle con la mente, pero también con toda nuestra alma, con nuestro ser, nos está llamando también a amarle con nuestras emociones. Entonces, no idolatremos las emociones, pero tampoco las descartemos. Porque, repito, no hay nada significativo que hayamos aprendido en nuestras vidas sin que esté ligado a las emociones. Todo lo que es significativo en nuestra vida está ligado a una emoción. Así que si quieres dar un mensaje que sea trascendental, tiene que emocionar a las personas, claro que sí. El problema es emocionarlas y no darles nada útil. Emocionarlas y decir, por ejemplo, esta clase de prédicas, ¿no? Que son solamente emocionalistas. Dios te llama a grandes cosas. Dios va a hacer algo grande con nuestro país. Dios nos va a llevar a las estrellas, al espacio, a las galaxias. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? Nunca te lo dicen. La gente sale emocionada, sale con una identidad de que es superhéroe, pero no fue transformado para ser ese ideal que estaban predicando. Por lo tanto es emocionalista, no te lleva a nada, no te educa, no te transforma, no te cimienta, no te proyecta, solamente te emociona. Pero no te compra el boleto, no te mete en el avión y no te hace volar,
Solo te dice, hay un vuelo, hay un vuelo, hay un vuelo. ¿Cómo se compra el boleto? ¿A qué hora sale el vuelo? ¿Cuánto vale el boleto? ¿Me entiendes? ¿Qué hay que hacer para llegar a él? ¿Cómo me siento en esa primera fila? ¿Ah? No te lo dice. Ese es el problema de solo emocional, ¿no? Pero no podemos descartar que todo lo importante que tenemos en nuestro pecho tiene emociones. Claro que sí. Entonces, solamente al razonar, repito, solamente al razonar y sentir es que nos movilizamos con propósito. Hay muchas iglesias que solo te quieren hacer sentir y no entender, por lo tanto caminamos con fuerza, pero sin trascendencia. Mira lo que dice Ramón Barrera sobre el sorprendizaje, ¿no? Aprendizaje con sorpresa, o repito, la emoción en la educación, ¿no? Dice Ramón Barrera, cuando perdemos la capacidad de sorprender, perdemos la capacidad de enseñar. Cuando hay sorpresa, hay curiosidad. Cuando hay curiosidad, hay deseo. Y cuando hay deseo, hay acción. Maravilloso, ¿eh? Sorprender es encender una llama en el corazón de la persona, como ya lo había ilustrado antes. Hay que ser empujador, donador y un agitador. Empujadores, donadores y agitadores. Hay que empujarlos a probar y experimentar la enseñanza en carne propia. Hay que donarles sangres, hacerlos sentir. Hay que ser agitadores, es batir y debatir con ellos. Te recomiendo ver esa charla, si no la has visto, esa conferencia TED de Ramón Barrera acerca del sorprendizaje. Es maravilloso, totalmente recomendada. Y vamos terminando con el punto número 7 y es el diálogo chispa o el diálogo controversial. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que Jesús era una persona bastante controversial, ¿verdad que sí? Así que Jesús utilizó la controversia como método de discipulado. Entonces, ¿cuántas palabras confusas dijo Jesús, verdad? Cuando lo desorientó, cuando estaba hablando con Pilato, por ejemplo, y cuando hablaba con algunos discípulos y le preguntaba una cosa y le respondía con otra pregunta, la gente estaba como medio confundida, ¿no? Pero era a través de estas preguntas profundas. Y es el diálogo chispa, una conversación que inicia una chispa, una conversación que logra el insight, ¿no? La revelación, el despertar, que se alumbre el entendimiento de las personas. Entonces, es como cuando Jesús escuchó de Pedro, te voy a seguir hasta el final, daré mi vida por ti. Y Jesús le respondió, amigo, tú dices que me vas a seguir hasta el final, pero no cantará el gallo 3 veces y me habrás traicionado. Entonces, nuevamente, Pedro tenía una percepción de sí mismo, pero Jesús logró a través de su conversación traer luz sobre el verdadero carácter de Pedro. Entonces nosotros tenemos que tener esa chispa para alumbrar, para sacar lo que no estaba a la luz, como por ejemplo era el carácter todavía que necesitaba ser formado de Pedro, ¿no? Entonces las preguntas nos dan insight, nos alumbran, nos ayudan a conocer nuestra condición y lo que Dios quiere con nosotros. Y vamos con, ahora sí, el último punto, el punto número 8. Las chispas tienen un límite y nuestras conversaciones tienen que ser fuego, tienen que ser chispas que enciendan a la gente. Dice 1 Timoteo 5 del 1 al 2 y vamos a ver el límite que tienen estas conversaciones controversiales, ¿no? Muy bien, y vamos a terminar con el punto número 8, que es el límite de las chispas. Ya sabemos que tenemos que tener una conversación que encienda a la gente, que despierte su fe, que ponga su corazón a arder, ¿no? Recuerda la ilustración del fuego. Pero ahora vamos a hablar sobre el límite, ¿no? De la ética que hay que tener y que hay que saber que esto también tiene un protocolo, ¿no? Vamos a leer el protocolo en 1 Timoteo 5 del 1 al 2. Lee conmigo. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas. Es decir, resumiendo todo, con todo respeto. Es decir, hay que tener un límite, ¿no? Entonces yo te quiero aconsejar que debemos usar las adversidades como trampolín, las diferencias como puentes, los obstáculos como atajos, pero no podemos dejar que la fricción destruya, sino que afile. Nuevamente, no dejemos que la fricción destruya, sino que afile. Hay que usar las adversidades como trampolín. Hay un problema, vamos a resolverlo juntos y vamos a crecer, ¿no? Las diferencias, vamos a usarlas como puente, nos conectamos de otra manera. Los obstáculos los vamos a usar como atajos. Pero no dejaremos que las fricciones destruyan, sino que afilen. Recuerda la dinámica del cuchillo, ¿no? ¿Sí?
Para afilar un cuchillo hay que tener la dinámica correcta, no solamente las figuras correctas, sino la dinámica correcta, porque si no lo vas a destruir. Entonces, para afilar a alguien o para, digamos, tener una conversación chispa con alguien, hay que tener también la dinámica correcta, es decir, con todo respeto. De modo que todas estas adversidades o todas estas diferencias o toda esta dinámica de estas fricciones nos hagan crecer en vez de destruirnos. Recuerda que la chispa tiene una paradoja. ¿Cuál es la paradoja de la chispa? Bueno, es que lo mismo que te puede salvar, te puede condenar, ¿no? Si estamos en una tabla de operación y al paciente de repente se le detiene el corazón, vamos a sacar las herramientas, los instrumentos para darle un electrochoque, ¿verdad? Para darle energía eléctrica que va a hacer que su corazón tenga un impulso que lo motive a volver a tomar el ritmo, ¿no? A volver a latir. Entonces hay que ponerle la descarga eléctrica y todo el mundo dice clear, ¿verdad? Algunos han visto series de televisión de médicos, ¿no? Donde despejan a todo el mundo, despejen y ¡pam! Le dan el corrientazo. Pero este mismo corrientazo que puede hacer que tu corazón lata de nuevo, ¿verdad? Esa misma corriente que hace que tu corazón despierte es la misma corriente que si no se mide bien, como decía en Timoteo, hay que tener respeto, medir las palabras. Si no se mide bien esta provocación, entonces puede crear que la persona se haga chicharrón. Entonces, hay que saber que toda chispa tiene un límite. No vayas a sobreestimular a la persona y no vayas a sobreestimular algo que no va a funcionar. Ya llega un punto que puedes darle choque de electricidad a un corazón que está muerto, pero llega un punto donde tienes que detenerte. Si no, vas a hacer es una fritura con la persona. Lo mismo pasa con la electricidad, ¿sí? Si nos pasamos, vamos a freír a la persona. Lo vamos a tostar y no es la idea. Hay que conocer los límites. Hay que conocer el potencial de cada persona y hasta qué punto se puede hablar y cuando empieza el silencio. ¿Ah? Entonces, yo recuerdo que había un mentor que me quería forzar, por ejemplo, al mundo de los dones. Pero hay un punto, vuelvo y repito, donde tú puedes provocar a alguien, pero ya llega un punto donde tienes que saber dónde esperar, ¿no? ¿En qué dones puedes hacer énfasis? ¿En qué otros dones no? ¿Qué se le da a una persona? ¿Qué no se le da a la persona? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál no es su llamado? ¿Cuál es su ubicuidad en el cuerpo? ¿Cuál es el lugar que no va a encajar bien? ¿Me entiendes? Hay que conocer a cada persona, por lo tanto saber dónde exigirle y dónde no, porque hay lugares donde exijas y va a crecer con potencial y donde exijas y puede que lo rompas. Cuidado, trata con respeto, conoce los límites de la chispa. Entonces, mira esta frase. La chispa correcta es empujar a un bebé ave, ¿verdad? Un pollito, ¿verdad? De su nido a volar, ¿sí? Un ave bebé. Lo empujamos de su nido a volar. No sumergirlo en el agua para que nade. Repito, la chispa correcta es empujar a un ave bebé de su nido a volar. No sumergirlo en el agua para que nade. Entonces, una chispa puede ayudar a alguien a explotar su potencial, pero la misma chispa para otra persona lo puede asesinar, así que ten cuidado de tu chispa, ten cuidado de tu provocación. Alguien lo puede ayudar, a otro lo puede condenar, ten cuidado. Y lo último que quiero decir, la última enseñanza, es que de nada sirve la chispa si no hay voluntad. De nada sirve ayudar, provocar a alguien si de verdad no quiere crecer. No importa cuánto hagas, no importa cuánto motives, no importa cuánto ambiente generes, no importa cuánto trabajo te dediques por la persona, si no hay voluntad, no va a pasar nada. Entonces hay mucha gente que me ha querido ayudar en el tiempo y yo no he tenido voluntad. Y no importa que tengas un ejército de mentores, de pastores a tu alrededor. Si la persona no sube el switch, como hablamos en el ejemplo del maestro, ¿verdad? Si la persona no está dispuesta, ni que tenga un ejército de ayudantes, vas a cambiar, van a ayudarte, ¿no? Porque tiene que ser tu disposición. Así estés solo, así estés acompañado de un ejército, el paso lo termina dando uno. Y la voluntad, siempre lo he dicho, es el bien, el recurso más caro de todo el universo. Porque es más fácil conseguir oro, diamantes e incluso una partícula atómica que la voluntad de un hombre. Así que la voluntad es lo más difícil de conseguir. Oremos, porque el Señor que cambia los corazones haga su trabajo en ellos. Amén. Entonces, cerramos esta sesión. Espero haya sido de mucha edificación y de provocación para ti. Y ahora no solamente para que seas informado, sino que a partir de hoy seas movilizado también a formar a otros como lo hizo Jesús, el mayor provocador, el mayor agitador. Y quiero dejarte un enigma, ¿no? Este enigma es muy interesante.
Yo te invito a leer en este blog de Justifica tu Respuesta de Santiago Moll cómo aplicar las 20 preguntas que vas a leer allí para provocar el aprendizaje, ¿sí? Ahí dice metacognición, preguntas para alumnos. Mira cómo puedes aplicar estas 20 preguntas para provocar el aprendizaje en tus alumnos. Muy interesante del pedagogo Santiago Moll. Te lo recomiendo, va a ser un recurso muy interesante, ¿no? De cómo lograr que la gente aprenda y absorba todo el aprendizaje. Algunas preguntas que pueden ser chispas. Preguntas chispas, cómo tener más recursos de preguntas chispas. Vaya a esa página, Justifica tu Respuesta de Santiago Moll y lee sobre preguntas que generan la metacognición en alumnos. 20 preguntas que te pueden ayudar muchísimo. Te envío un fuerte abrazo, Dios te bendiga, ha sido un honor servirte.